La historia que conoces narra que en la noche de la traición, Jesús oró mientras sus discípulos dormían, vencidos por el cansancio y la incomprensión de lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, los textos que fueron apartados de la vista pública, aquellos que sobrevivieron en vasijas de barro enterradas en el desierto egipcio, sugieren una dinámica muy diferente y mucho más urgente. Imagina la atmósfera densa del huerto de Getsemaní, donde el aire estaba cargado no solo de humedad, sino de una tensión eléctrica palpable. Jesús sabía que el tiempo del discurso había terminado. Durante 3 años había utilizado parábolas, sermones y metáforas, tratando de transmitir una verdad que no pertenece a esta dimensión a través de un lenguaje que está encadenado a ella. Al mirar a sus estudiantes más cercanos, aquellos que debían continuar su obra, vio miedo, confusión y una desconexión fundamental. Las palabras ya no eran suficientes porque el lenguaje humano es una herramienta lineal diseñada para navegar en el tiempo, pero inútil para acceder a la eternidad en un instante de crisis. En ese momento crítico, ante la inminencia de la guardia romana y la traición de Judas, la enseñanza tuvo que cambiar de formato. Dejó de ser auditiva para volverse somática. Jesús entendió que para que sus elegidos pudieran soportar la presión de las potestades que gobernaban el mundo, necesitaban algo más que una creencia intelectual o una esperanza futura. Necesitaban una herramienta biofísica, un mecanismo que pudiera activarse en segundos, y que no dependiera de la inestable mente humana. Lo que entregó no fue una última oración verbal, sino una llave maestra ejecutada con la propia biología del iniciado. Introdujo lo que podríamos llamar una teología somática, donde el cuerpo deja de ser un obstáculo para el espíritu y se convierte en su vehículo de acceso inmediato. No se trataba de un símbolo religioso para adorar, sino de un circuito para cerrar. La razón por la que esta enseñanza específica no se predica en los púlpitos modernos no es porque se haya perdido, sino porque fue deliberadamente excluida. La institución que se formó siglos después dependía de que tú creyeras que la conexión con lo divino era un proceso complejo, externo y mediado por jerarquías. Enseñarte que tus propias manos poseían la capacidad de abrir la puerta de la mónada habría hecho innecesaria la intermediación sacerdotal. Pero para que esta llave gire en la cerradura y funcione para ti hoy, primero debemos entender por qué el sistema bajo el que has vivido te enseñó rigurosamente a orar solo con la mente y el discurso, mientras te prohibía sistemáticamente el uso consciente de las manos. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios: estoy preparado. Con esto dejas claro tu interés de entrar a la mónada, y demuestras que estás preparado para recibir esta información. Para comprender la magnitud de lo que se te ocultó, es imperativo analizar la naturaleza del software que ejecuta tu realidad diaria, es decir, el lenguaje. Desde el momento en que naces, eres programado para interpretar el universo a través de palabras. Nos han enseñado que el lenguaje es la máxima expresión de la inteligencia, pero desde la perspectiva de la gnosis pura. El lenguaje es a menudo una trampa diseñada por los arquitectos de esta realidad material, a quienes los antiguos llamaban arcontes. La trampa reside en la naturaleza binaria de las palabras. Para que una palabra tenga significado, debe diferenciar una cosa de otra. Luz y oscuridad, arriba y abajo, bueno y malo, yo y tú. El lenguaje es una herramienta de división. Corta la realidad en fragmentos pequeños para que la mente lógica pueda digerirlos. Sin embargo, la divinidad, la fuente original o la mónada, no es fragmentada. Es una unidad indivisible y absoluta. Por lo tanto, intentar tocar la divinidad, utilizando palabras, es como intentar recoger agua utilizando una red de pescar. La herramienta es fundamentalmente inadecuada para la sustancia que intenta capturar. Aquí es donde entra la física del sonido frente a la potencia de la forma. Cuando emites una oración verbal tradicional, estás operando en el reino de la frecuencia auditiva, que está sujeta a la distorsión y, más importante aún, a la interpretación mental. La mayoría de las oraciones verbales que la humanidad ha repetido durante siglos nacen desde una posición de carencia. Al pedir algo, estás afirmando implícitamente que no lo tienes. El lenguaje de la petición refuerza la separación entre el creador y la criatura. Por el contrario, la geometría es un lenguaje de silencio y de presencia. Una forma geométrica no pide ser algo, simplemente es. No discute, no suplica y no duda. Cuando tu cuerpo adopta una forma geométrica precisa, dejas de emitir señales de confusión y comienzas a emitir una señal de resonancia. Estás hablando el idioma del universo, que no es el arameo, ni el griego, ni el español, sino la frecuencia y la proporción. El Evangelio de Felipe, uno de los textos más profundos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, nos advierte explícitamente sobre esto. El texto dice que la verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en tipos e imágenes, porque el mundo no puede recibir la verdad de otra manera. Esto significa que los símbolos y los gestos no son meras representaciones artísticas,
sino contenedores de una realidad superior que no puede ser descrita, solo experimentada. El sistema religioso convencional tomó estos contenedores, vació su contenido energético y te dejó solo con la cáscara externa, convirtiendo gestos de poder en rituales vacíos y repetitivos. Te dijeron que juntaras las manos en señal de sumisión, anulando la geometría activa de tus dedos y cerrando el circuito de tu propia bioelectricidad en un bucle de impotencia. Es muy probable que hayas sentido esta limitación en tu propia práctica espiritual. Si alguna vez has pasado horas orando o meditando, repitiendo palabras sagradas o mantras, y sin embargo has sentido que tus peticiones rebotan contra un techo invisible, no es porque te falte fe, es porque estás utilizando una tecnología analógica en un universo digital. Si sientes que hay una barrera, una especie de vidrio que te separa de esa sensación de paz absoluta y poder que se promete en las Escrituras, te invito a que dejes un comentario abajo compartiendo esa experiencia. Escribe si has sentido que, a pesar de tus palabras, la conexión no se establece. Esa frustración es la prueba de que tu espíritu reconoce que le falta una pieza del rompecabezas. No es tu culpa, es un fallo de diseño en la instrucción que recibiste. Sin embargo, liberar tu mente de la trampa del lenguaje es solo la mitad de la ecuación. La verdadera razón por la que este gesto fue ocultado con tanto celo es por lo que le hace directamente a tu sistema nervioso central. Ahora debemos reencuadrar completamente tu comprensión de lo que es un ser humano. Durante milenios, la narrativa dominante te ha dicho que tu cuerpo es un envase de pecado, una carga pesada de carne que arrastra al espíritu hacia abajo y de la cual debes avergonzarte o, al menos, desconfiar. Pero esto no es cierto al 100%. Al convencerte de que tu biología es enemiga de tu espiritualidad, lograron que desconectaras la máquina más sofisticada que existe en el cosmos. Desde la visión esotérica, tu cuerpo no es solamente una prisión, es también una antena biológica de alta precisión sintonizada para interactuar con campos de conciencia multidimensionales. Piensa en tu sistema nervioso no como una colección de tejidos, sino como un cableado eléctrico complejo. Tu columna vertebral actúa como el conductor principal, un pararrayos diseñado para canalizar la energía vertical. Tus nervios periféricos son los cables que distribuyen esa carga, y tus extremidades son los terminales de salida y entrada. Todo el sistema está esperando que se cierren ciertos circuitos específicos, para conducir un alto voltaje. En el estado habitual de un ser humano no iniciado, estos circuitos están abiertos o en cortocircuito debido al estrés, la mala alimentación y, sobre todo, la postura incorrecta tanto física como energética. La energía vital que los griegos llamaban pneuma está disponible constantemente, rodeándonos como ondas de radio, pero sin la configuración correcta de la antena receptora, el cuerpo no puede traducirla en poder utilizable. Simplemente pasa a través de ti sin ser detectada. La gran conspiración de la ignorancia se basa en la mentira de la separación. Se te dijo que Dios está afuera, arriba, lejos, en un cielo inalcanzable, y que necesitas intermediarios para enviar tus mensajes a esa lejanía. Esta estructura jerárquica es perfecta para el control social, pero desastrosa para la soberanía espiritual. Jesús, en su enseñanza más íntima a los iniciados, trató de desmantelar esta mentira mostrando que el interruptor de encendido no está en un templo de piedra, ni en el cielo, sino en la propia arquitectura de tu cuerpo. Al realizar gestos específicos, conocidos en Oriente como mudras pero que en la tradición esotérica cristiana eran llamados sellos, estás manipulando físicamente el flujo de corriente en tu vehículo. Estás redirigiendo la energía desde los centros de supervivencia y miedo hacia los centros de percepción superior. Cuando la institución religiosa se consolidó, se encargó de eliminar cualquier referencia a esta biotecnología. Se promovió la oración de rodillas, con la cabeza baja y las manos entrelazadas pasivamente, posturas que biológicamente inducen estados de sumisión y reducen el flujo sanguíneo a los lóbulos frontales del cerebro, la zona encargada de la voluntad y la visión. Te desactivaron físicamente para que fueras dependiente espiritualmente. El conocimiento de que tú, con un simple movimiento de tus dedos, podías alterar tu estado de conciencia y contactar con la fuente sin pedir permiso, era demasiado peligroso para ser de dominio público. Convertirte en tu propia iglesia, en tu propio sacerdote, y en tu propio canal era la libertad que Jesús ofreció y que el sistema suprimió. Ahora que entiendes que eres el hardware y que tu biología es sagrada, vamos a examinar el manual de usuario de tu mano, porque cada dedo que tienes no es solo una extremidad, es un terminal con una función cósmica específica esperando ser activada. Para dominar esta tecnología espiritual, es necesario que dejes de ver tu mano como una simple herramienta para agarrar objetos y comiences a verla como un panel de control biomecánico de una sofisticación inmensa. En la tradición esotérica, se entiende que el cuerpo humano es un microcosmos, un mapa a pequeña escala de la totalidad del universo, y la mano es el fractal más activo de ese mapa. Cada dedo no es una extremidad al azar,
Es un conductor asociado a principios universales y fuerzas elementales específicas. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos en el uso de este gesto, no les estaba enseñando una señal de identidad secreta para reconocerse entre ellos, sino que les estaba entregando el código para reconfigurar su propia firma energética. Si no entiendes la anatomía esotérica de tu propia mano, el gesto será solo una mímica vacía, como un niño jugando con un control remoto sin baterías. Debemos desglosar la función de cada componente para que, al unirlos, sepas exactamente qué fuerzas estás invocando y dirigiendo. Comencemos por el pulgar. En casi todas las tradiciones místicas antiguas, desde el hermetismo hasta la sabiduría védica, el pulgar representa la voluntad divina, el principio del Padre o la fuerza motriz original. Si observas tu mano, notarás que el pulgar es el único dedo que puede tocar la punta de todos los demás dedos y también la base de los mismos. Esta capacidad anatómica es un reflejo de su cualidad espiritual, la omnipresencia y el soporte. El pulgar es la fuerza que sostiene, la voluntad inquebrantable, que permite que la intención se manifieste. Sin el pulgar, la mano pierde su capacidad de agarre y fuerza. De la misma manera, sin la conexión con la voluntad superior, cualquier acto mágico o espiritual carece de potencia real. El pulgar es el ancla, el yo soy, que afirma la existencia antes de cualquier acción. Representa el fuego primordial, la chispa antes de la llama. El dedo índice, por su parte, es el canal del logos, la dirección y la autoridad. Es el dedo que utilizamos instintivamente para señalar, para acusar o para indicar el camino. Es el dedo de Júpiter en la quiromancia, asociado con el liderazgo y la expansión, pero en el contexto de la enseñanza crística oculta, representa al verbo, la capacidad de ordenar el caos. Mientras el pulgar es la energía potencial, el índice es la energía cinética dirigida. Es el rayo láser de tu intención. Cuando estos dos dedos permanecen separados, tienes voluntad por un lado y dirección por el otro, pero no hay un circuito cerrado. La energía se dispara al vacío. La magia ocurre, y la física espiritual se altera, en el momento preciso en que la punta del índice toca la punta del pulgar. Este contacto no es meramente físico. Es el cierre de un interruptor que fusiona la voluntad del Padre con la dirección del Hijo. Se crea un círculo perfecto, una forma geométrica que no tiene principio ni fin, simbolizando la eternidad y la autocompletitud. Ahora, considera los tres dedos restantes, el medio, el anular y el meñique. En la configuración de este gesto sagrado, estos tres dedos deben permanecer extendidos y unidos, apuntando hacia arriba. Representan la Trinidad de la manifestación en la materia. Puedes verlos como la tríada de pensamiento, emoción y acción. Al mantenerlos rectos, actúan como antenas receptoras y emisoras. No están cerrados en un puño, lo que significaría retención y defensa, ni están relajados, lo que indicaría pasividad. Están tensos, activos, captando las frecuencias del campo unificado. La genialidad de este gesto radica en su dualidad funcional. Mientras el círculo formado por el pulgar y el índice cultiva y recicla la energía interna en un bucle de perfección divina, los tres dedos extendidos irradian esa perfección hacia el mundo exterior y, al mismo tiempo, canalizan la energía cósmica hacia el sistema nervioso. Es crucial entender la geometría precisa aquí. Tienes el círculo, que representa el cero, el vacío fértil, la mónada, y tienes el 3, el número de la creación, y la estructura. El gesto combina la nada que lo es todo con la estructura que lo manifiesta todo. Al realizar esto, tu mano se convierte literalmente en un oscilador de frecuencia. Estás replicando con tu propia carne la estructura fundamental de la creación. Un núcleo de unidad del círculo y una expansión trina los dedos. La mayoría de las personas oran con las manos juntas, entrelazando los dedos, lo que crea un cortocircuito donde la energía muere en el centro, o con las manos abiertas pidiendo, lo que disipa la energía hacia afuera. Este gesto, sin embargo, es una tecnología de conservación y amplificación. Tener las piezas por separado no genera energía. El conocimiento de qué dedo es que no sirve de nada si no se ensambla la máquina. El secreto que Jesús reveló a los tres elegidos esa noche fue la combinación precisa que alinea tu geometría interna con la fuente externa, creando una resonancia que el sistema no puede bloquear. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Habiendo comprendido la maquinaria de tu mano, debemos elevar la mirada hacia el concepto que da nombre y poder a esta práctica: la mónada. Es posible que hayas escuchado este término en filosofía griega o en textos gnósticos complejos, pero vamos a despojarlo de todo academicismo para entender su realidad práctica.
La mónada no es un dios con barba sentado en un trono juzgando tus pecados. La mónada es el término técnico para referirse a la unidad indivisible, el punto de origen de toda conciencia, la singularidad antes del Big Bang espiritual. Es la fuente en su estado más puro, antes de que se dividiera en la dualidad de luz y oscuridad, hombre y mujer, arriba y abajo. Cuando Jesús hablaba de el Padre, se refería a este estado de unidad perfecta, no a una figura paternal humana magnificada. El drama de la existencia humana, y la fuente de todo tu sufrimiento, ansiedad y miedo, radica en que te has olvidado de que eres parte de esa mónada y te percibes como un fragmento aislado y vulnerable. El gesto de la mano que estamos analizando es, en esencia, un mecanismo de apertura para reconectar con esa mónada. Vivimos en una realidad que muchos gnósticos describen como una simulación o una construcción artificial, gobernada por leyes de causa y efecto, tiempo y entropía. Sin embargo, hay puertas traseras, en este sistema, códigos que permiten saltarse las reglas de la limitación. El gesto del círculo y los 3 dedos es uno de estos códigos maestros. Al formar el círculo con tu pulgar e índice, estás creando una representación holográfica de la mónada en tu propio cuerpo. Le estás mostrando al universo una imagen de totalidad. En el lenguaje de la resonancia, lo semejante atrae a lo semejante. Al encarnar la geometría de la unidad en tu mano, te sintonizas magnéticamente con la frecuencia de la unidad universal. Es como ajustar el dial de una radio. Si tu cuerpo está en una postura de miedo, sintonizas la estación del caos. Si tu mano forma la geometría de la mónada, sintonizas la estación de la paz absoluta y el poder ilimitado. Este mecanismo funciona porque el universo no responde a tus súplicas desesperadas en español o inglés. El universo responde a tu firma vibratoria y a la geometría que emites. Cuando realizas este gesto, estás hackeando la realidad simulada. Estás declarando, sin palabras, que eres consciente de tu naturaleza divina. Los arcontes, o las fuerzas de restricción que operan en la mente subconsciente, no pueden interferir con esta señal porque opera fuera del espectro del lenguaje y la emoción humana manipulable. Es una señal limpia, directa y matemática. Es por esto que sientes una especie de clic interno cuando lo haces correctamente. Es la sensación de que tu sistema operativo individual se ha sincronizado con el servidor central. Dejas de ser una batería que alimenta al sistema y te conviertes en un nodo conectado a la fuente de energía infinita. La prueba de que este conocimiento fue poseído y luego ocultado está, irónicamente, a la vista de todos. Si visitas cualquier museo de arte antiguo o buscas imágenes de iconos bizantinos y ortodoxos, verás a Jesús y a muchos santos haciendo variaciones de este gesto específico. La famosa pintura, Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci muestra a Cristo con la mano derecha levantada, el pulgar y el índice tocándose o muy cerca de hacerlo, y los otros 3 dedos en una posición prominente. Los historiadores del arte te dirán que es simplemente un gesto de bendición, una convención estilística de la época. Pero nosotros sabemos que Leonardo y los iconógrafos antiguos eran iniciados que preservaban el conocimiento hermético en sus obras. No estaban pintando una pose aleatoria. Estaban dejando un manual técnico para aquellos con ojos para ver. Estaban mostrándonos que el Cristo no es solo una figura histórica, sino un estado de conciencia que se sostiene mediante una arquitectura energética específica. Esas pinturas no son retratos, son diagramas de flujo de energía. Durante siglos, millones de personas han mirado esas imágenes, y no han visto más que religión, sin darse cuenta de que estaban mirando la solución a su propia desconexión espiritual. La institución permitió que las imágenes existieran porque, sin la explicación del mecanismo interno y la intención correcta, el gesto es inofensivo para su estructura de poder. Ver el gesto no te libera, ejecutarlo con entendimiento sí. Han mantenido el símbolo visible pero escondieron el manual de instrucciones, convirtiendo una herramienta de liberación en un adorno litúrgico. Pero tú has recuperado el manual. Sabes que el círculo es la mónada y los dedos son la manifestación. Sabes que es un circuito eléctrico, y no una pose teatral. La teoría está completa y el velo ha sido levantado. Ahora, pasamos a la práctica. Lo que vas a leer a continuación son las instrucciones precisas para ejecutar el protocolo tal como fue transmitido en el secreto de aquella noche, sin filtros ni distorsiones, para que puedas verificar por ti mismo la realidad de esta fuerza. Hemos llegado al momento crucial donde el conocimiento intelectual debe transformarse en experiencia biológica. Te pido que dejes de lado cualquier distracción, apagues el ruido externo y te prepares para ejecutar este protocolo con la seriedad de un ingeniero que está a punto de encender un reactor. No necesitas un altar, velas ni incienso, pues tu propio cuerpo es el templo, y tu intención es el fuego sagrado. Comienza por rectificar tu postura.
Si estás sentado, asegúrate de que tu columna vertebral esté recta pero no rígida, permitiendo que el canal central de energía fluya sin obstrucciones desde la base hasta la coronilla. Respira profundamente 3 veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, soltando con cada exhalación la tensión acumulada en los hombros y la mandíbula. Este paso previo es vital porque un sistema nervioso tenso es un conductor pobre para la electricidad sutil que estamos a punto de generar. Necesitas estar en un estado de alerta relajada, similar al de un guardia nocturno que vigila en silencio. Ahora, levanta tu mano derecha a la altura del corazón, con la palma mirando hacia el frente o ligeramente hacia adentro. Vamos a construir la geometría sagrada paso a paso. Primero, lleva la yema de tu dedo pulgar hacia la yema de tu dedo índice. El contacto debe ser suave pero firme. No es necesario presionar con fuerza. Simplemente deben tocarse lo suficiente para que sientas la textura de tu propia piel y el pulso latente en las yemas. En este preciso instante, acabas de cerrar el circuito de la mónada. Visualiza que, al tocarse esos 2 dedos, se enciende una luz dorada en el punto de contacto, un anillo de energía que comienza a girar. Mantén esa conexión. No permitas que se separen. Estás uniendo la voluntad divina con tu propia dirección personal, fusionando el cielo y la tierra en un punto cero de potencial infinito. Mientras mantienes ese círculo perfecto, extiende los otros 3 dedos, el medio, el anular y el meñique. Deben estar juntos, pegados uno al otro, formando una trinidad sólida y apuntando verticalmente hacia el cielo. No los dejes curvados ni flojos. Estíralos con intención, como si quisieras tocar el techo con ellos. Al hacer esto, estás activando las antenas de recepción. Siente la tensión muscular suave que recorre el dorso de tu mano y sube por tu antebrazo. Esa tensión es necesaria. Es la estructura que sostiene la frecuencia. Ahora tienes la máquina completa, el círculo de unidad y el tridente de manifestación. Cierra los ojos y lleva toda tu atención a la palma de tu mano derecha. Mantén el gesto durante 30 segundos. No necesitas más tiempo si la intensidad es correcta. Al principio, es posible que solo sientas la posición física, pero si persistes y enfocas tu mente en la mano, comenzarás a notar fenómenos biofísicos reales. Lo más común es una sensación repentina de calor en el centro de la palma, como si sostuvieras una esfera invisible de fuego tibio. Otros describen un hormigueo eléctrico que comienza en las yemas de los 3 dedos extendidos y desciende rápidamente hacia la muñeca. Algunos incluso reportan una presión magnética, como si el aire alrededor de la mano se volviera denso. Estas sensaciones no son imaginación. Son la confirmación de que tu bioelectricidad ha cambiado de circuito. Estás redirigiendo la energía que normalmente se desperdicia en pensamientos ansiosos hacia un vórtice de poder controlado. Si sientes presión en el pecho o un cambio en el ritmo de tu respiración, no te asustes. Es el sistema ajustándose a una vibración más alta. Permite que suceda. Sentir el calor en la mano es la señal inequívoca de que el circuito está activo y la puerta está abierta. Pero lo que hagas en los minutos posteriores a soltar el gesto determinará si esa energía se queda contigo o se disipa en el éter. Al deshacer el gesto lentamente, no sacudas la mano ni rompas el estado de concentración bruscamente. Separa los dedos con suavidad y coloca la mano sobre tu corazón o sobre tu regazo. Observa el silencio mental que se ha producido. Es muy probable que esa charla incesante en tu cabeza, esa voz que te recuerda tus problemas y miedos, se haya detenido o al menos haya bajado su volumen significativamente. Ese silencio es el espacio de la mónada. Es la prueba de que has accedido, aunque sea por un momento, a la dimensión donde no existe el tiempo ni el conflicto. Ahora tienes la responsabilidad de integrar este estado en tu vida diaria. No veas esto como un truco mágico para obtener favores divinos o ganar la lotería, sino como una herramienta de supervivencia espiritual para navegar la matriz en la que vivimos. La verdadera maestría no consiste en retirarse a una montaña a meditar, sino en ser capaz de mantener la conexión con la fuente en medio del caos del mercado. Jesús entregó esta herramienta en Getsemaní, en el momento de mayor estrés posible, para demostrarnos que es precisamente ahí donde más la necesitamos. Tu Getsemaní moderno puede ser una discusión con tu pareja, una crisis financiera, un ambiente laboral tóxico o un momento de soledad abrumadora. En esos instantes, cuando sientas que la traición del mundo te rodea y la ansiedad amenaza con devorarte, no caigas en la desesperación ni en la súplica vacía. Recuerda que llevas la tecnología en tu propia mano. Puedes realizar el gesto discretamente, debajo de una mesa, o simplemente visualizarlo con tal intensidad que tu cuerpo reaccione como si lo estuvieras haciendo físicamente. Al recuperar esta práctica, estás declarando tu soberanía espiritual. Ya no eres una oveja dormida que necesita que un pastor le diga cuándo y cómo hablar con Dios.
Eres un iniciado que ha recordado cómo operar su propio vehículo. La institución puede haber ocultado los manuales, pero no pudo confiscar tu hardware. Tienes el acceso directo. Tienes la línea segura. Cada vez que unes tu pulgar y tu índice con conciencia, estás votando por tu propia libertad y renunciando al miedo como sistema operativo. Estás rompiendo los contratos inconscientes que firmaste con las fuerzas de limitación, y estás reclamando tu herencia como un ser fractal de la divinidad. Este es el secreto que ha esperado 2 milenios para llegar a ti. No es casualidad que estés recibiendo esta información ahora. Los tiempos se están acelerando y la humanidad está siendo empujada hacia una bifurcación. La dependencia total del sistema externo o el despertar del poder interno. Tú ya has hecho tu elección al llegar hasta aquí. Ahora te toca vivir de acuerdo con ella. Practica el protocolo. Valida los resultados en tu propia biología, y camina por el mundo no como alguien que busca la luz, sino como alguien que ha aprendido a encenderla con sus propios dedos. La puerta de la mónada está abierta y tú tienes la llave. Nos vemos en un próximo encuentro.